En síntesis, algo de lo que dice el presidente, porque todavía sigue leyendo la carta, que aseguran ya tienen ustedes, abogado Vidulfo Rosales. Buenos días. Sí, Azucena, buenos días. Sí, en efecto, el día de ayer, allá por la tarde-noche, fue entregado el último informe, como él refiere, que nos daría a conocer. Se los entregaron a los padres y, en efecto, es esta carta que ahorita él está leyendo en su conferencia mañanera. Ajá. Él dice que ya está haciendo, continúa este compromiso con ustedes para encontrar a los muchachos, que se avanzó, pero no como quisiera, que no es un expediente cerrado, que va a continuar la investigación y vuelve a hablar pues de factores externos, de abogados, de representantes de derechos humanos que entorpecieron la investigación. Sigue señalándolos como parte de la responsabilidad, abogado. Sí, mira, lo dicho, pues, ves, varias veces yo he platicado contigo. Y yo lo que te digo es que el caso avanzó hasta el año 2022, fue la curva más alta del caso Ayotzinapa, cuando eh, digamos, ejercitó acción penal contra muchas personas, estamos hablando de más o menos 80, muchos servidores públicos, personas del Grupo Delictivo Guerreros Unidos, pero cuando se ejercitó acción penal contra 20 militares, ahí se quebró el Ujú. diálogo con el presidente, ahí se vino para abajo y ahí empezó a construir esa narrativa que hoy tiene, digamos, una para desviar el debate respecto de la responsabilidad militar Ujú. de los 866 folios, los 17 estudiantes que fueron sacados de barandilla y que esa información está en los archivos militares. O sea, a partir de ahí yo creo que con dos objetivos, un objetivo es desviar el debate hacia esto que ahorita él está haciendo, de culpar a los abogados, de culpar a las organizaciones de derechos humanos que acompañaban al GIEI, eh, entra hasta con la OEA, la DEA, ahora ya incluyó recientemente a la periodista Anabel Hernández, pero tiene ese claro Sí. propósito de Ujú. desviar el debate y de tener un pretexto para decir yo iba bien, pero llegaron estas personas Sí. y por culpa de ellos pues ya no pudimos no pudimos dar verdad y justicia. Entonces O- es lo mismo que trae desde el año 2022 al día de hoy. Si tú revisas, Azucena, el informe pasado, que también es una carta que les dio a los padres, es totalmente lo mismo. Lo único que cambió hoy es esto que está revelando de que eh, le había dejado a Alejandro Encinas las facultades para que él, ah, digamos, arreglara este asunto y según revela él, Ajá. Alejandro hizo un acuerdo con el cártel Jalisco Nueva Generación para no extraditar a Valencia, ¿verdad? Y que como consecuencia de eso Nombra dio directo a Alejandro testimonios. Encinas. A ver, es que Nombra, no he llegado a sí, sí, esa parte. A ver. lo nombra directo como en la primera o segunda foja A ver, del aquí está informe. Daniel Jasso. A ver, nos puede leer esa parte, a ver si es a la que se refiere el abogado, por favor. Azucena, te lo leo textual, el presidente dice, como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos. Desde los primeros días le confié esta responsabilidad a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras. Asimismo, dice el presidente, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero. Se entendería que acuerdos con el GIL, quien evidentemente pone No esta sé. condición, A pero ver, bueno. ¿vuelves a leer ese renglón? Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido. Ahí está lo que mencionas, abogado. Es correcto, y me parece un poco irresponsable porque entonces Ujú. lanza a Alejandro Encinas, ahora que ya no tiene este cargo, pues a un tema complicado, cuando era un incentivo legal, o sea, esos incentivos eran legales, existían, se Ujú. implementaron en el caso de Ayotzinapa, cuando se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia,
se crearon estos tipos de incentivos y se dio efectivamente la facultad para quienes dirigían este organismo pudieran hacer los acuerdos con quien fuese, ¿verdad? Con tal de que hubiera un testimonio, con tal de que se revelara qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y creo que gracias a ese testimonio se pudo dar con el paradero de 2 jóvenes. El problema es que ese testigo hizo una serie de señalamientos de Ujú. complicidades que las autoridades tienen, incluida el ejército mexicano, y ahí ya no les gusta, Ujú. ¿no? O sea, Entonces, a una versión sí le dan peso y a las otras declaraciones no. exactamente, como decir, donde él señala dónde fueron a dejar a los estudiantes y que incluso Sí. se fue, se corroboró que ahí estaban, tan es así que se identificó a 2, ahí sí se le da fuerza a ese testimonio, pero cuando él señala a las autoridades y señala al ejército mexicano, ahí sí ya no tiene fuerza, se quiere descalificar al testimonio y no solo eso, ahora lanzan a Alejandro Encinas, eh, A la pues hoguera. revelando, Ajá. lanzándolo al ruedo Sí, para que él sea objeto de sí. agresiones, ¿no? Entonces es Bueno, no te grave lo vayas, que está. abogado, para despedirte después del Y corte, por favor. miércoles de Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por mantenerse en la línea. Abogado, estábamos por concluir respecto a esta carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa leyendo, en donde dices, bueno, pues algo de lo más grave es que señala a Alejandro Encinas de haber, pues, negociado, ¿no?, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, es correcto. Digamos, lo más novedoso que trae en la carta es esa parte. Ya si seguimos revisando la carta, lo que contiene posteriormente es lo que ella dijo, ¿verdad? Culpa la sentencia de Reynosa, Tamaulipas, dice que nosotros la promovimos y la, la, la saludamos, cosa que no es verdad. Ujú. ¿Verdad? O sea, nosotros nunca promovimos ese amparo. Habla también de cómo el grupo interdisciplinario de expertos independiente, refieren ellos, obstaculizaron, y bueno, va con la DEA, va con la OEA y termina con el libro de Anabel Hernández. Hace una cita del libro, o sea, lo mismo que tú Sí. ya conoces, que Ujú. ya conocemos Bueno. de la carta pasada. No Ah, tienen ninguna, y nosotros lamentamos, Azucena, que a 10 años y ya a días de que termine su mandato, estos sean los resultados de la investigación, ujú. ¿verdad? Que hoy él esté dando cuentas, esté culpando a otros entes, a personas externas de lo que él no pudo hacer. Entonces, hoy en día sería para que él estuviera rindiendo un Ujú. informe, qué pasó con la extradición de Tomás Herón de Lucio, qué pasó cuáles fueron las dificultades que su gobierno se encontró, es decir, dónde estamos en este momento, un balance de dónde estamos en esa línea, un balance de dónde estamos en las otras líneas de investigación respecto al Muy bien. paradero, qué se hizo y qué es lo que falta, eso no hay. Vidulfo, petardos ayer en el Senado. ¿Qué sigue hoy? ¿Qué sigue mañana? Mira, pues hoy va a haber un meeting en el Antimonumento 43, Ujú. y mañana pues sería la marcha a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad. Ya les vallaron el palacio. Eso Sí, nos refieren que está envallado el palacio y que la propia plancha de la Ciudad de México también les tiene vallas, sí, 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 ¿no? ahí De tal estamos. manera que está muy reducido pues el espacio. Entonces, vamos a intentar establecer un diálogo hoy con el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Que pudiera permitir que esta marcha se realice, pues que la ciudadanía se pueda expresar, pueda ir a manifestarse para seguir exigiendo Muy justicia, bien. para seguir pidiendo que este caso se esclarezca. Bueno, pues Vidulfo, vamos a ver cómo se ponen las cosas hoy, mañana. Tú me dices que el 1 de octubre no tiene ninguna actividad porque no van a interrumpir la ceremonia de la presidenta Claudia Sheinbaum porque quieren establecer un contacto más productivo, un diálogo más productivo con ella. Es correcto, Muy sí, bien, Azucena. muy bien. Bueno, pues gracias, abogado. Hasta luego.